Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Galáctica. Como les digo siempre, les agradezco mucho que estén ahí compartiendo un nuevo ratito con nosotros. Ahora que se respiran aires de cambio en relación a las posibles desclasificaciones paulatinas de nuevas tecnologías e inventos que han estado durante muchos años mantenidos en la oscuridad, me ha parecido interesante traer a la luz uno de los artefactos que más expectación levanta entre la multitud. Hablamos de las famosas camas médicas, MedPods, que en inglés serían Medical Pods o cápsulas médicas, también conocidas como cápsulas de curación, etcétera, etcétera. Hablamos, señores, en definitiva, del tema de la salud, del sueño recurrente de la humanidad de mantener su cuerpo en un estado de normalidad sanitaria, sin enfermedades, sin taras, sin anomalías genéticas, bien sean estas anomalías genéticas inducidas o heredadas. En última instancia hablamos del sueño de la eterna juventud, esa famosa aspiración de todos, ¿no? Que nos permitiría prolongar nuestra vida durante el tiempo que deseemos, pero sobre todo vivirla en un estado de dignidad física, que es lo que por desgracia adolecemos muchas veces muchas personas, ¿no? En este estado de dignidad física y de felicidad fisiológica, que aparte los sinsabores de las afecciones, ya sean de carácter crónico o de carácter temporal. Bien, con respecto a este tema de las camas médicas, ¿qué tenemos a favor y qué tenemos en contra? Bueno, a favor tenemos, además de lo obvio, es decir, el comentado bienestar corporal, la supuesta facilidad que habría para construir estas cámaras según los que las han visto y las han utilizado. Esto es un comentario de ellos, ¿no? Sería bastante fácil producirlas. Lo que haría que se pudieran fabricar de forma numerosa y tenerlas a disposición por todo el planeta. ¿Y en contra qué tenemos? Bueno, pues en contra tenemos a los de siempre, los exterminadores, que lejos de mejorar las condiciones de vida de la humanidad, tratan de diezmar la población y les encantaría dejar el planeta, como ustedes ya saben, en una cuarta parte de la población o de sus habitantes. Por supuesto, en el lado negativo tampoco podemos dejar de citar a los laboratorios de medicamentos que se verían obviamente seriamente dañados en su línea de flotación, en su línea de negocio. Y esta línea de negocio que estaría basada obviamente en la cronicidad de las enfermedades y no en la curación, es decir, en las enfermedades crónicas, que son las que te mantienen continuamente atado a un pastillero, ¿no? A las píldoras. Bien, estas camas milagrosas evidentemente darían al traste con la enfermedad, acabarían con la vejez y la degeneración celular, también tendrían la capacidad de reorganizar los defectos genéticos, restablecerían órganos internos nuevos en lugar de los dañados y de los defectuosos y mantendrían nuestros cuerpos en la edad fisiológica óptima como para disfrutar de nuestras máximas capacidades corporales para siempre. Por lo tanto, ¿no sería esto lo más parecido, señores, a traer el paraíso a la tierra? Bien, bueno, para ir desentrañando la información respecto a estos artilugios, vamos a ir por partes. Veamos en qué consisten estos aparatos y de dónde procede la información que nos ha llegado sobre ellos. La mayoría de la información tiene como fuente a varios supuestos integrantes de los programas espaciales, estos de carácter oculto, ¿no? Y que han descrito en multitud de ocasiones el funcionamiento de estos instrumentos basados en tecnología extraterrestre y en una sofisticada inteligencia artificial, que es la que los maneja, con un alto conocimiento de la fisiología humana y una capacidad milimétrica para escanear, para detectar, para hacer cirugías de precisión láser, etcétera, etcétera. Hablamos de personajes, estos personajes que han descrito este tipo de cámaras médicas, hablamos de Cory Wood, hablamos de Emily Smith y también de una tal Ileana Star Traveler o Ileana Viajera Estelar que también ha descrito este tipo de aparatos, ¿no? Parece ser que hay tres tipos de camas médicas. El primero sería la cama médica holográfica, la segunda sería las cámaras médicas, las camas médicas regenerativas y el tercer tipo sería las camas médicas de reatomización, las cuales lo que hacen es que en aproximadamente algo más de 2 minutos regenerarían todo el cuerpo humano de pies a cabeza, estas de reatomización. Y esto de regenerar, pues, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Pues parece ser que podría convertir, por ejemplo, por poner un ejemplo, a una mujer de 80 años en una mujer de 30 años en un par de minutos apenas. Y esto sería a partir de la lectura de su ADN y la reconfiguración de su cuerpo a una especie de estado inicial, es decir, como que resetearía el cuerpo. Digamos que todas las anomalías genéticas que se han ido produciendo, que dan como resultado la vejez, pues esto reconfiguraría todo a la lectura del ADN inicial y la reconvertiría
en una mujer de 30, lo cual daría lugar a todo tipo de sanidad, es decir, de cosas positivas. Incluso este retroceso de 50 años podría incluso tener como resultado que la mujer pudiera volver a tener hijos, entre otras cosas, ¿no? Y es lo que vendría a ser lo que podríamos llamar de alguna manera pues una especie de la fuente de la eterna juventud, algo que lleva el ser humano buscando durante toda la historia, ¿no? Bien, la cama médica lo que hace es escanear el cuerpo y corrige imperfecciones, y esta tecnología parece ser que lleva existiendo durante bastante tiempo, no es algo que ahora aparezca de repente. Y lo que sucede es que se ha mantenido oculta a la raza humana durante todo este tiempo. Esta tecnología de las camas médicas no es tecnología terrestre, es una tecnología que los extraterrestres habrían dado a la humanidad, evidentemente a esos humanos que están en contacto con los extraterrestres, a los demás está vetado, no lo tiene, y se basa en la energía de las partículas de taquiones y en la energía del plasma. Y parece ser que estos tipos de energías son bastante comunes en la naturaleza y pudieran ser halladas por doquier, pues en la atmósfera, en el agua y en el universo en general. Las cápsulas médicas estarían dotadas de una inteligencia artificial que formaría parte de su núcleo central de funcionamiento y trabajaría con un sistema similar a una resonancia magnética, donde te tumbas en una especie de cama tubular y un aro se desliza alrededor de tu cuerpo y realizaría una exploración de resonancia y de oscilación magnética para diagnosticar la enfermedad. Y en ese sentido parece ser que es muy similar o se parece bastante a los escáneres médicos que tenemos hoy en día en nuestros hospitales, ¿no? Pero probablemente no, seguro, con una tecnología mucho más refinada. Bien, estas cápsulas médicas escanean tu piel, tu tejido muscular, todos tus órganos y todo lo que hay en tu cuerpo. Tendrían capacidad para mostrar todo, incluso a nivel de tamaño microscópico, como podrían ser los componentes de la sangre, ¿no? Los microscópicos. En realidad lo que hace es que identifica tu ADN y realiza un análisis interno completo del cuerpo. Cuando hace eso, detecta cualquier enfermedad y cualquier imperfección genética. Por poner un ejemplo, alguien que podría tener leucemia en etapa 4, por ejemplo, y en una cama médica tendría la capacidad en aproximadamente 2 minutos y medio de realizar la curación de esta persona. Esto es muy heavy y esto es muy grave. Y todo ello sin efectos secundarios. Y bien, ya sé que para las personas, aquellas personas que están viendo este vídeo y que tienen familiares o conocidos con este tipo de enfermedad, puede ser o ha de ser bastante duro escuchar este tipo de argumentos, ¿no? Este tipo de información. Saber que supuestamente esto estaría ahí a disposición de determinadas personas y gobiernos y no poder hacer uso de ello es muy frustrante, por decirlo de una manera bastante suave. En realidad, desgraciadamente, no es muy distinto a las teorías en las que se especula que muchas fórmulas farmacológicas descubiertas en la Tierra por científicos normales y que han sido ocultadas durante mucho tiempo podrían poner a mano de la humanidad la erradicación de muchas enfermedades. Ya saben todos ustedes del tema oscurantista de las farmacéuticas y todas las historias que hay con respecto a los temas ocultos y conspirativos, ¿no? Y bueno, ¿por qué sucede esto con este tipo de industrias? Pues porque sencillamente, evidentemente, es más lucrativo tener gente enferma que dependa de tratamientos crónicos que se prolongan en el tiempo casi indefinidamente, que evidentemente gente sana que no dependa de este tipo de o de ningún tipo de medicación. Entonces no habría negocio. Así que así de dura es la realidad. Bien, pero siguiendo con los tipos de camas médicas, existen, como decía antes, las del proceso de reatomización, cuyo ejemplo gráfico consistiría en la reatomización o regeneración de miembros amputados o regeneración de órganos internos completos a partir de la reconstrucción de las secuencias de ADN originales. Es decir, por ejemplo, si a alguien le cortaron o le extrajeron un órgano del cuerpo, el proceso de reatomización de la cama médica regenera ese órgano como si nunca hubiera sido extraído o amputado. La inteligencia artificial de las cápsulas médicas se conecta con la frecuencia vibratoria y el ADN del cuerpo para proceder a la regeneración de cualquier órgano o parte dañada. Los testigos dicen que el cáncer se puede curar con las camas médicas también, porque lo han visto con sus propios ojos, dicen ellos, numerosas veces. Es fácil y barato, y se acabaría de un plumazo con los dolorosos tratamientos de quimioterapia, por ejemplo. Y padecimientos como la enfermedad de Lou Gehrig o la enfermedad de Hodgkin o la distrofia muscular, todas ellas serían erradicadas de un plumazo. Estos mismos confidentes también afirman que la gente piensa que estos aparatos pertenecen al ámbito de la ciencia ficción, lógicamente.
Básicamente porque los han visto aparecer en numerosas películas de este género, pero la dura realidad, según su propio argumento, es que sería relativamente fácil fabricarlos en cantidad y prepararlos para su distribución. En cuanto al funcionamiento, algunos alegan lo siguiente, y abro comillas, ¿no? Dice, cuando estás en esta cama médica, no pasas por ningún dolor, no pasas por radiaciones, no es un mal trago. Entras en un sueño profundo, no hay inyección, ni agujas, ni nada por el estilo. Cuando terminas, te despiertas y te miras en el espejo y tu piel envejecida se ha ido, en el caso de que hablemos de un proceso de retrotraernos en edad, ¿no? De rejuvenecer el cuerpo. Y prosigue diciendo, tu cabello blanco es del color que tenías cuando tenías hace 20 años. Y lo mismo para tu vista, para el oído, para el gusto, para el olfato, perdón. Todo se restablece a un estado más joven y perfeccionado nuevamente. Una de las insiders, Ileana de Star Traveler, o Ileana la viajera estelar, quien fue insider, dice ella, participante en uno de los grupos del programa espacial de este tipo oculto, en sesiones de hipnosis regresiva, describió que las camas médicas incluyen tecnología con equipos de imágenes anatómicas en 3D, técnicas de reanimación, curación de enfermedades, curación de heridas, eliminación de tejido cicatricial, protocolos de regresión de edad, etcétera, etcétera. Las cápsulas holográficas son estaciones médicas automatizadas donde un experto, aquí hablamos de cómo manipulan los médicos este tipo de máquinas, ¿no? Dice que son estaciones automatizadas donde un experto selecciona el tipo de procedimiento médico a realizar desde la base de datos de una computadora. Ya hablamos que todo va a estar automatizado a través de una inteligencia artificial que tiene una gran cantidad de datos sobre fisiología humana. Luego el paciente se acuesta en la cápsula y la máquina realiza la operación o procedimiento médico, y si fuera una cirugía, por ejemplo, posteriormente los láseres cerrarían los puntos de entrada donde se realizó el procedimiento. Estos tipos de cápsulas médicas holográficas tienen características tales como un vidrio transparente, es muy típico, lo ven aquí en la fotografía, ¿no? Un vidrio transparente que aísla del exterior, tiene una forma ergonómica con sus apoyabrazos ergonómicos, tendría un bisturí láser, instrumentos de espejo láser para eliminar cicatrices, brazos robóticos controlados por computadora, anestésicos de pulverización líquida, sensores de signos vitales, etcétera, etcétera. Y todo ello construido básicamente parece ser en material de titanio. Bien, los MedPods, es decir, estas cápsulas, permiten a los usuarios diagnosticar, tratar y realizar toda una amplia gama de procedimientos quirúrgicos con incisiones láser ultra finas, guiadas por escaneo automático 3D. El escaneo 3D tiene lentes refractarias que toman escaneos en vivo del cuerpo para realizar varios procedimientos médicos. La lente de escaneo anatómico 3D y la tecnología láser permiten diagnósticos completos de todos los sistemas del cuerpo, incluidos los factores neurológicos, el tratamiento de infecciones a través de inyecciones concentradas de antibióticos, en el caso obviamente de estas infecciones, y también permitirían la desintoxicación del cuerpo para curar enfermedades como el cáncer, la reparación básica o avanzada de heridas, la regeneración de extremidades, y esto es un tema tremendo, ¿no? El tema de la regeneración de extremidades, o la eliminación de cicatrices. También se podrían realizar otros procedimientos como apendicectomía, ablación laparoscópica o cesárea, que son hoy en día son, digamos, operaciones quirúrgicas bastante intrusivas, ¿no? Bastante gruesas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tendrían también la capacidad de regenerar tejidos celulares moribundos en el cuerpo para que las células vuelvan a estar sanas, así como incluso revivir neuronas, células madre, etc. Esto es importante y esto es muy interesante, escuchen, porque claro, esto lo que podría hacer es curar enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple o el Alzheimer, que son enfermedades bastante graves, degenerativas y que en teoría hoy en día no tienen cura, y que además digamos que sus resultados para los que lo sufren y para los familiares de los que lo sufren son bastante desastrosos y son una carga bastante pesada, tanto para el propio individuo como para su entorno. Bien, otros usos, y este es muy interesante, escuchen, sería la manipulación del temporizador natural del cuerpo. Y ustedes dirán, bueno Emilio, ¿qué demonios es esto del temporizador natural del cuerpo? Tremenda palabreja, ¿no? Pues básicamente sería todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de realizar procedimientos de regresión de la edad, como decíamos antes, volver a ser jóvenes, a través de la modificación del ADN.
También en otro orden de cosas, incluso podrían estas cámaras realizar hibridaciones cruzadas entre el ADN humano y la genética extraterrestre. O si quisieran mezclar el ADN animal con el genoma humano para crear más fuerza y especies más saludables de humanos. Y señores, yo cuando leí esto, hasta aquí dije, bueno, se me vinieron a la cabeza, obviamente, con el tema este de la manipulación y la hibridación entre humanos y animales, todas esas especies híbridas entre humano y animal, como por ejemplo las supuestas razas felinas o las insectoides, o vaya usted a saber cuántas más tipos de razas existen por ahí hibridadas, ¿no? Pero bueno, seguimos con la información porque los campos que abarca son casi infinitos. Parece ser que existe un avanzado software holográfico de supercomputadora que puede crear varios tipos de engramas de memoria. Y ahora entramos con los temas neurológicos, ¿no? Estos engramas de memoria que son unidades de memoria que se pueden imprimir en el cerebro de las personas a través de imágenes visuales del espectro de luz para crear falsos recuerdos o recuerdos alterados. Y esto, como digo, se empieza a poner interesante. Y al igual que los medicamentos inyectables para la supresión de la memoria cerebral, los individuos tratados no pueden recordar fácilmente aquellos recuerdos que se pongan en una especie de lista negra interesada, ¿no? Interesada para el que inocula este tipo de medicamentos. Estos procedimientos a menudo se realizan en programas espaciales ocultos. ¿Para qué? Pues justo antes de que se termine el contrato de servicio y de alguna manera antes de que se les dé la baja del programa. ¿Para qué? Pues obviamente para que olviden todo el servicio. Por ejemplo, esto lo comenta mucho Corey Wood y creo que también Emily Smith, ese programa de 20 y de vuelta, en el que tú has estado 20 años de servicio haciendo diferentes tipos de tareas para este programa espacial. Y después, evidentemente, lo que hacen es que te hacen un borrado de memoria, ¿no? Y parece ser que estas máquinas tendrían la capacidad de inyectar, o sea, tanto de borrar como de inyectar recuerdos en las personas, ¿no? Entonces, estas personas que han trabajado en este tipo de programas, lo que hace es que se les administra el protocolo de regresión de edad y se les devuelve. Es decir, se le hace un borrado de memoria, se les regresa al cuerpo a la edad de hace 20 años, se supone que terminan el programa con 40. Entonces se les devuelve a la edad de 20, se les hace un borrado de memoria y como en teoría también tiene tecnología para manejar el tiempo, se les devuelve a su ciudad y a su tiempo, al tiempo en el que fueron secuestrados, ¿no? Bien, otro de los elementos que utilizan estas camas miméticas estas camas médicas, perdón, es el gel biomimético, que se trata de un producto capaz de sintetizar tejido joven y saludable en el cuerpo para reemplazar las células que se están muriendo y que ya no pueden autorregenerarse. Este gel biomimético también se usa para evitar que las quemaduras de tercer grado, las quemaduras graves, cicatricen en el cuerpo y que el tejido cicatricial no se acumule en la piel. Es decir, que lo que evita es que se quedan las típicas marcas cuando alguien ha sufrido un incendio grave, ¿no? Además, también elimina los gérmenes, es decir, es germicida y es bactericida. Elimina los gérmenes y las bacterias que pueden causar infecciones en el cuerpo humano. Seguimos. La ubicación de estas cápsulas médicas suelen estar en salas de laboratorio médicos, ya sean en estaciones espaciales, según los insiders, obviamente, bases planetarias o en naves nodrizas. Y pueden ser instalados prácticamente en cualquier lugar, ya que no requieren mucha potencia para funcionar. También hay unidades portátiles, también hay unidades de otro tipo, como las portátiles, que ponen a los sujetos lesionados en sueños de estasis para ralentizar la degradación corporal y conservar la energía de la fuerza vital para que los pacientes no mueran, evidentemente, mientras se les traslada para recibir atención médica. Estas unidades portátiles están diseñadas para la reparación básica de heridas sobre la marcha y la regeneración de órganos a pequeña escala mientras dura el transporte del herido hasta una estación más grande. Pero señores, si todo lo que les hemos contado hasta ahora les suena a ciencia ficción, esperen a ver lo siguiente. Parece ser que la mayor parte de estos artilugios con estas tecnologías médicas eran utilizados para curar y regenerar las heridas de guerra, escuchen bien, de los soldados humanos utilizados en las refriegas que el famoso conglomerado militar industrial tenía con los reptilianos y con otras razas, supuestamente, sobre todo en las bases de Marte, es decir, las continuas confrontaciones que en un momento dado llegaron a tener los humanos con los reptilianos. Y era común que en este tipo de confrontaciones evidentemente hubiera todo tipo de heridos graves, con amputaciones de miembros y todo tipo de descalabros personales. Bien, por lo tanto, para estos soldados, para estas unidades de combate, era bastante común hacer uso de estas cámaras médicas para regenerar estos miembros,
y para regenerar el tejido perdido en los enfrentamientos. Para ello era bastante común ir al combate, sufrir, si no morían evidentemente, sufrir toda una serie de descalabros fisiológicos y personales en el combate y luego ir a estas cámaras y prácticamente en un par de horas estar regenerados y otra vez listo para mañana o pasado volver otra vez a la línea de frente, ¿no? Bien, de la misma manera, según Cory Wood, podían, o más bien pueden en la actualidad, porque es algo que supuestamente existe y en la actualidad también dan su servicio, podrían restablecer tu genética a la edad que deseen. Y esto era lo que hacían en el programa, que según él se llamaba 20 y de vuelta, o en su idioma en inglés era 20 and back, en el que secuestraban personas con determinadas dotes, y en el caso de Cory Wood, su dote personal o su don personal era que es empático intuitivo, y cogían a estas personas y se las llevaban fuera del planeta para hacer diferentes servicios en este programa espacial. Al cabo de 20 años devolvían sus cuerpos al estado inicial biológico de su captura, es decir, como decía antes, a unos 20 años o así, y se les hacía un borrado de memoria y los devolvían a su tiempo y a su país. En conclusión, podemos hablar de unos cuantos puntos que resumen ya finalmente este tema. Parece ser que es una tecnología que hace tiempo que sí, que ya está disponible, que obviamente a la industria farmacéutica no le interesa que esto salga a la luz, su divulgación y su puesta a disposición, que como muchas veces sucede en estos casos solo está a disposición de unos cuantos privilegiados, que su principal uso comenzó o empezó y casi sigue, como no, con el uso militar del invento, como siempre en todas las tecnologías iniciales. ¿Y por qué? Pues porque si se trata de recuperar soldados como instrumento para los fines particulares, sí es interesante curar y regenerar humanos. Pero si se trata de poner en común estas tecnologías para el bien de la humanidad, entonces no, eso no es interesante, interesa que el resto del vulgo siga con sus enfermedades y siga con sus diagnósticos que les obligan a estar, digamos, dependientes siempre de la ciencia médica y sobre todo de la farmacología, ¿no? Bien, en otro orden de cosas, también es interesante reflexionar y razonar a propósito de si cuando algunas civilizaciones extraterrestres contactan con nosotros y nos hablan sobre su esperanza de vida, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de, en fin, de Taijeta y de otros sitios, y ellos explican que pueden vivir cientos de años, ellos y otros tipos de civilizaciones teóricamente, espiritualmente más avanzadas, ¿no? Y probablemente fisiológica y físicamente también más avanzados. Pero uno tiende a pensar efectivamente que lo que les permite vivir este número de años es su genética, su evolución genética, que probablemente también, y la evolución de su nivel espiritual. Y que es su propia biología la que les permite vivir este número de años per se. Pero este tipo de información le hace a uno pensar, es decir, el de las camas médicas, si no se trata nada más bien de la posibilidad de realizar repetidas veces varios procesos de renovación corporal o celular, o las veces que lo consideren necesario hasta el momento en el que ya deseen fundirse con el cosmos en busca de una próxima experiencia en otro sitio, en otra raza, en otro planeta. Estoy pensando que quizás sea una mezcla de los dos. Evidentemente es probable que la evolución, digamos que se habla mucho aquí en la Tierra de la apertura de las hélices de ADN, ¿no? De que solamente funcionamos con unas pocas y tenemos otras tantas que están, digamos, desactivadas, ¿no? Es posible que estas razas tengan la activación completa de su ADN y eso les permite evidentemente ya biológicamente de por sí igual vivir 400, 500, 700, 800 años. O los que sean, pero si a eso añadimos además que si existiera un factor degradante de su genética, ellos pueden, además de hacerlo de manera espiritual, que uno puede hacer meditaciones y es posible que tenga capacidad para cambiar o para remodelar o renovar o curar su propia genética y su propio estado físico, si además tienen acceso a este tipo de tecnología, pues obviamente podrían elevar al cuadrado o al cubo su capacidad de vida, ¿no? Su rango de vida temporal, su rango de vivencia. Bien, en cualquier caso, y ya volviendo de nuevo a la Tierra, esperemos que esta tecnología se encuentre pronto disponible para todos nosotros en nuestro planeta y la introduzcan en ese ansiado paquete que todos estamos deseando de desclasificación tecnológica, ¿no? Desde luego no será por parte de los oscuros que esto suceda, eso lo tenemos claro, cuyo objetivo se encuentra más bien con miras a despoblar el planeta, sino que debería de ser por parte de, evidentemente, de los trabajadores de la luz y de los aliados terrestres que supuestamente están luchando contra la facción oscura por la evolución de la humanidad. Así que esperemos que pronto tengamos noticias, buenas noticias con respecto a este tema.
Bien amigos, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Como les digo siempre, si esto ha sido así, me pueden dejar un like en el vídeo y también lo pueden compartir con aquellos grupos o redes sociales que ustedes consideren que les pueda interesar este tema. Por mi parte, yo agradecerles que se hayan quedado hasta el final del vídeo, decirles como siempre que tengan una muy feliz semana y que nos vemos ya en el próximo capítulo de Conciencia Galáctica. Un abrazo y un beso muy fuerte para todos. Chao.